El día de hoy estamos con un video muy especial, desde el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, en el cual vamos a proceder a dar un paseo para poder recordar este periodo de violencia, el cual no queremos que vuelva nunca más. El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social es un espacio del Ministerio de Cultura que ofrece actividades culturales de aprendizaje, investigación y conmemoración para dialogar en torno a temas de derechos humanos, enfocándose en el periodo de violencia entre 1980 y el año 2000 en el Perú. Al llegar al lugar de la memoria, deberemos registrarnos firmando en el lugar correspondiente que se ha puesto a disposición en recepción. Acto seguido, podremos comprar diversa bibliografía escrita por diversos autores acerca del periodo de violencia. El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana y que, a día de hoy, seguimos sufriendo sus consecuencias. El inicio de la violencia ocurrió en Chushi, Ayacucho, el día de las elecciones generales, luego de 12 años de dictadura militar. Sendero Luminoso atentó contra el derecho democrático a elegir justo cuando por primera vez en la historia republicana participaban los sectores más excluidos del país, tal como los analfabetos, que en su mayoría eran mujeres. Es así como, desde 1970, en donde Abimael Guzmán empieza a preparar su lucha armada al fundar Sendero Luminoso, que podemos notar una cronología muy bien detallada por el lugar de la memoria, en donde se detallan muchos de los tristemente célebres acontecimientos que enlutaron a nuestro país, destacando algunas fechas altamente remarcables que no debemos olvidar, como el 3 de noviembre de 1991, en donde se llevó a cabo la matanza de Barrios Altos, o el 15 de febrero de 1992, en donde se produjo el asesinato de María Elena Moyano. El sector educativo tuvo una relación compleja con la violencia. ¿Y cómo pudo ser ello? Así es, surgió en una universidad pública Sendero Luminoso, y la mayoría de sus dirigentes y militantes contaba con educación superior. Los senderistas aprovecharon el abandono del sector educativo para expandirse por todo el país, siendo que las universidades, los colegios, los institutos de formación docente y algunas academias preuniversitarias fueron lugares en los que Sendero Luminoso reclutó a muchos de sus militantes, seduciéndolos con un discurso que prometía la justicia social. Abimael Guzmán enseñaba filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde su agrupación priorizaba la construcción de una férrea ideología que luego serviría de base para un proyecto armado. Un informe realizado en 1989 reveló que el 35,5% de los sentenciados por terrorismo tenía educación universitaria, cuando este sector representaba solo el 7,7% de la población educativa. El pueblo Ayaninka, ubicado en la región amazónica de los departamentos de Junín y Cerro de Pasco, perdió el 22% de su población entre los años 1980 y 2000. Los ayaninkas perdieron más de un quinto de su población. Hoy, esta zona afronta la presencia del narcotráfico, la minería ilegal y las mafias de madereros. Las organizaciones indígenas todavía buscan condiciones de vida más justas. Primer nivel, afectaciones. Este primer nivel de la exposición permanente del lugar de la memoria muestra los hechos de la violencia y cómo afectó a los peruanos.
tiene como objetivo impactar al espectador ofreciéndole evidencias del horror ocurrido. Abarca desde los orígenes de la violencia hasta sus épocas más álgidas, enfocándose en su repercusión sobre la institucionalidad democrática local, nacional y sobre la ciudadanía. Segundo nivel, acciones. El segundo nivel de la muestra permanente del lugar de la memoria presenta los procesos que llevaron al fin de la violencia, los cambios ocurridos para fortalecer la democracia y la ciudadanía, y los retos que nos quedan como país. El espacio presenta la resistencia ofrecida por la sociedad civil hacia la violencia, los hechos que conmocionaron Lima, el rol del Estado en superar la violencia, un reconocimiento a las acciones emprendidas para alcanzar la democracia y la ciudadanía, el saldo pendiente que representan los desaparecidos y una reflexión sobre lo que queda por hacer para construir una sociedad tolerante e inclusiva donde esto no vuelva a pasar. El rol de los medios de comunicación fue importante, pero también ambiguo. Mientras algunos medios de comunicación contribuyeron a esclarecer lo que ocurría, otros se limitaban a presentar los hechos de una manera sensacionalista. Sin embargo, la investigación periodística fue abundante, valiente y en algunos casos indispensable para encontrar a los responsables de los crímenes. El segundo nivel se enfatiza en el rol de la acción colectiva articulada alrededor de compromisos e ideales de lucha por justicia, memoria, ciudadanía y democracia en contextos de extrema fragilidad. La Chalina de la Esperanza es un gran tejido de 1 kilómetro de longitud confeccionado por más de 1000 familiares de personas desaparecidas en el periodo de violencia, y que forma parte de la exposición del lugar de la memoria. La Chalina de la Esperanza empezó a tejerse en el año 2009 con el impulso del colectivo Desvela, formado por Paolo Gas, Marina García Burgos, Morgana Vargas Llosa y asociaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada. Cada retazo de la Chalina tiene una identidad propia, significa un legado y diferentes maneras de procesar el dolor. Esta actividad forma parte de la serie de diálogos LUM, Memoria Viva Comunitaria. Tercer nivel, ofrendas. La muestra permanente del lugar de la memoria termina presentando una ofrenda a las víctimas y ofreciendo un espacio para poder dejar una reflexión. La ofrenda tiene la función de darles a las víctimas un reconocimiento simbólico, de tal manera que los familiares de las víctimas, o quizás las víctimas mismas, sepan que su nombre tiene un lugar en el LUM, de tal manera que se sientan reconocidos y representados. También tiene la finalidad de poder dejar en evidencia al visitante la gran cantidad de víctimas que dejó este periodo de violencia en la historia del Perú. Es un espacio que sin lugar a dudas invita a la reflexión por cada uno de nosotros. Bueno, señoras y señores, y esto ha sido básicamente el recorrido por el LUM, por el lugar de la memoria. Queda totalmente recomendado venir para recordar este periodo de violencia, el cual nosotros como peruanos no queremos que vuelva nunca más. Estas son algunas de las historias que hemos visto, que hemos podido recordar y rememorar al respecto. Hay muchas más de las cuales nunca sabremos, pero lo que sí debemos tener en claro es que ese periodo no debe volver a este país. Que vive el Perú. Muchas gracias.